todos sabemos lo que es un nudo, ¿verdad? Bueno, aunque sea así, como matemático debo dar una definición formal. Y es que un nudo es una curva poligonal simple y cerrada en R3. Es decir, es una unión finita de segmentos, disjuntos 2 a 2, excepto cuando sean consecutivos, en cuyo caso se intersecarán en un único punto denominado vértice. Veamos algunos ejemplos. Este caso claramente cumple la definición, por lo tanto, es un nudo. A efectos estéticos lo vamos a representar de la siguiente manera. Es claro que cuando pensamos en un nudo, comúnmente se viene a nuestra mente una imagen de algo muy intrincado y bastante enrevesado, pero para esta representación no vemos algo así, por lo que a este se le conoce como el no nudo o el nudo trivial. Por otro lado, tenemos este otro nudo, que se parece mucho más a la concepción de nudo que tenemos de manera común. Nuevamente, por meros motivos estéticos, representaremos esta figura de esta forma. Y, además, le ponemos un nombre, el nudo trébol. Si bien es cierto que en la definición decíamos que los nudos estaban en tres dimensiones, los dibujos anteriores estaban claramente dibujados en el plano. ¿Cómo puede ser esto? Pues es porque trabajaremos con los denominados diagramas de nudos, que no son nada más y nada menos que las proyecciones del propio nudo que está en tres dimensiones a uno de los planos. En este caso trabajaremos con una proyección regular, que es aquella que cumple que existe un número finito de puntos múltiples, que los puntos múltiples son dobles y que ningún punto doble es la imagen de ningún vértice del propio nudo. Además, estos casos están prohibidos para una proyección regular. Veamos esto con más detalle. Aquí tenemos un nudo en 3D que ha sido proyectado al plano XY. Claramente cumple con las definiciones de proyección regular. Fijémonos ahora en esta zona que he señalado y hagamos zoom para poderla ver mejor. Si nos fijamos hay una recta continua. Esto indica que en 3D esta parte del nudo pasa por encima que la que está señalada de forma discontinua. A esto se le conoce como cruce. Veamos ahora algunas definiciones. Dado un nudo K1, determinado por sus vértices P1, P2 hasta P sub n, se denominará movimiento elemental de K1 al nudo K2 que se ha obtenido realizando alguna de las operaciones aquí presentadas en la imagen. Esto da pie a poder definir cuándo dos nudos son equivalentes, y esto se dará cuando se pueda obtener una secuencia de nudos mediante movimientos elementales que lleven un nudo en otro. Estas definiciones no parecen demasiado prácticas, por lo que viene un teorema en nuestro rescate, que afirma que si dos nudos tienen diagramas idénticos, entonces son equivalentes. Ahora, para poder jugar con estos diagramas, tenemos el siguiente resultado, que afirma que dos nudos son equivalentes si y solo si sus diagramas están conectados por una sucesión de movimientos de Reidemeister, R1, R2 y R3 aquí presentados. Veamos la demostración de este teorema. Dados dos nudos K1 y K2 equivalentes, entonces existe una sucesión de movimientos elementales que llevan K1 en K2. Además, podemos asumir que cada diagrama de la sucesión de movimientos elementales difiere del anterior en una proyección de un movimiento elemental. Luego basta ver que existe una relación entre los movimientos elementales y los movimientos de Reidemeister R1, R2 y R3. Esas relaciones son las presentadas en las imágenes que están en la parte inferior de esta diapositiva. Por lo tanto, se concluye la prueba. Estos movimientos son muy útiles, puesto que dada una situación como esta, en la que tenemos tres nudos que parecen muy complicados y muy dispares, al aplicar estos movimientos podemos llegar a que son el mismo, el nudo trivial. Continuemos. Al principio presenté el nudo trivial y el nudo trébol, pero nunca dije que fueran iguales y tampoco distintos, y es que no teníamos herramientas para discernirlo. Pero ahora tampoco, porque no parece evidente que aplicando movimientos de Reidemeister al nudo trébol podamos llegar al trivial. Así que necesitamos más herramientas para seguir trabajando. He aquí la tricolorabilidad. Pero antes veamos una definición. Llamaremos arco en una proyección de un nudo a las componentes conexas de los diagramas. Aquí tenemos un ejemplo con el nudo trébol, donde la zona punteada es un arco. Ahora sí, definamos tricolorabilidad.
Diremos que un nudo es tricolorable si se puede colorear los arcos de su diagrama usando tres colores con las siguientes condiciones. Los tres arcos que inciden en cada cruce son de tres colores distintos, o bien son del mismo color. Además, se tienen que usar al menos dos colores. Veamos ahora que la tricolorabilidad es un invariante en los nudos. De esta manera, si tenemos un nudo que no es tricolorable y otro que sí, pues no pueden ser el mismo por invarianza. Comprobemos que esto es cierto. Para ello veamos la demostración. Y es que para ver que tenemos un invariante, basta ver que la tricolorabilidad se conserva por movimientos de Reidemeister. Vamos a ver entonces el primero de los movimientos. Para este caso, se mantiene la no tricolorabilidad. Así que, continuemos. Para el caso 2, tenemos que se preserva la tricolorabilidad. En el caso de la izquierda, la no tricolorabilidad, para ser más específicos, por lo tanto se mantiene la invarianza. Y en el caso de la derecha, se tiene que se cumple la definición de tricolorabilidad. Se usan al menos dos colores y en las intersecciones, en el caso de haberlas, todos los arcos que inciden son de distinto color. Y en el caso en el que no hay ningún cruce, pues por vacuidad también se cumple la definición. Por la naturaleza del movimiento R3 se tienen distintas casuísticas, como son estas de aquí. Comprobando una a una, se puede ver que todas cumplen la definición de tricolorabilidad. Por lo tanto, este teorema queda aprobado. Veamos ahora una animación visual. Por ejemplo, tomemos el nudo trivial. Este es no tricolorable, solo necesitamos un color. Pero, por ejemplo, el trébol sí que es tricolorable. Podemos usar el verde, el azul y el rojo. De esta manera, no son nudos iguales o equivalentes, mejor dicho, puesto que uno es tricolorable y el otro no. Este concepto de tricolorabilidad puede ser ampliado, obteniéndose así la p-colorabilidad. Y es que dado un número primo p distinto de 2, diremos que la proyección de un nudo es p colorable si podemos etiquetar cada arco con un número entre 0 y p-1, con al menos dos etiquetas distintas. Entonces, si por ejemplo en el cruce etiquetamos al arco que pasa por encima con la letra T y a los otros dos con B1 y B2, se tendrá que cumplir la condición aquí presentada, y es que B1 más B2 debe ser congruente con 2T en módulo P. Esta propiedad, la P-colorabilidad, también es un invariante en los nudos. Veamos una animación. Para el caso de P igual a 3, tomando las etiquetas indicadas, podemos ver que efectivamente se cumple el resultado y la definición. Los restos coinciden y por lo tanto este nudo es tricolorable. Para el caso de P igual a 5, vamos tomando estos colores y etiquetándolos y aplicando sucesivamente los pasos de la definición, podemos ver que al final solo necesitamos 4 etiquetas. Por lo tanto, este nudo es 5 coloreable. Como el trivial no lo era, estos dos nudos no son equivalentes. Veamos ahora algunas aplicaciones de la teoría de nudos al mundo real. El ADN, el material genético más importante en la mayoría de los organismos, se ve habitualmente como una doble hélice, en la que dos cadenas de nucleótidos complementarios se enrollan a lo largo de un eje común. La doble hélice puede moverse en el espacio para formar una nueva hélice de orden mayor. En este caso, se habla de ADN sobreenrollado, como el que se presenta en estas imágenes. Cada propiedad física, química y biológica del ADN está influenciada por las deformaciones asociadas al sobreenrollamiento. Por lo tanto, la comprensión de este mecanismo y las consecuencias de estas características estructurales para el ADN es un problema matemático bastante complejo que hace intervenir ramas de las matemáticas como la topología algebraica o la geometría diferencial. En particular, es importante poder modelizar este sobreenrollamiento, por lo que hay que construir estructuras que representen cómo un estrecho lazo torcido puede comportarse y qué propiedades permanecen inmutables a lo largo de las deformaciones. Aquí es donde intervienen los nudos y principalmente los invariantes. También podemos encontrar que la teoría de nudos es útil
en la teoría M de cuerdas, que es la teoría de cuerdas ampliada. En esta se busca unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo y las interacciones fuertes y débiles de las partículas. A continuación presento algunos textos que me han parecido interesantes mientras he estado informándome sobre estas aplicaciones. Muchas gracias por verme.